Alerta de la salvación. Episodio de hoy. Nuestra guerra de cada día. El alma. En este mundo despreciada. En el mundo espiritual, un tesoro incalculable. En este exacto momento, hay una batalla entre la luz y las tinieblas por ella. De un lado, Dios, y del otro, el diablo, esperando la decisión de cada persona. El ser humano lucha, trabaja, hace de todo para garantizar su futuro, invierte en tener un lindo cuerpo, busca conocimiento, formación, conquistas, pero deja a su alma de lado. Mientras el mundo considera a una persona como inteligente, precavida y exitosa, el Señor Jesús le da otro nombre. Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El alma no tiene color, sexo ni edad, pero ella se encuentra ahí en su interior. Cuando se siente dolor, en realidad es ella quien lo siente, tanto que cuando alguien muere, se puede hacer cualquier cosa con el cuerpo que no habrá reacción, porque es el alma la que expresa los sentimientos de una persona. Sin embargo, a diferencia del cuerpo que vuelve al polvo, nuestra alma es eterna y muchos están partiendo sin preocuparse por eso. Este sitio web muestra en tiempo real el conteo de muertes en todo el mundo. El contador no se detiene. Se estima que, hasta el final del día, cerca de 150.000 personas morirán. Y la gran pregunta es, ¿hacia dónde estamos yendo? En esta disputa por el alma, vence aquel a quien usted sirvió en vida. Si fue a Dios, los ángeles lo buscarán para el gozo eterno. Si fue al diablo, los demonios lo buscarán para el tormento eterno. En el momento en el que el alma se despega del cuerpo, inmediatamente alguien vendrá a buscarla. Y ese es el dolor de Dios. Cuando mira al mundo y ve a las personas perdidas, engañadas, desobedientes a su palabra. Como si no hubiera un mañana, le temen más a la ley de los hombres que a la ley de Dios. Es el dolor de ver a tantas almas yéndose al infierno, porque en esta vida optaron por vivir lejos del Altísimo. El diablo trabaja para omitir esta guerra del ser humano, al llenarlo con las preocupaciones de este mundo, justamente para que cuando se termine, él pueda apoderarse de su alma por toda la eternidad. Luchar por la salvación y mantenerla es nuestra guerra de cada día, que solo terminará después de nuestro último suspiro en esta tierra. ¿Cuál es el valor que usted le ha dado a su alma? La conquista de todo lo que hay en este mundo no compensa la pérdida de la salvación. En el próximo episodio, lo que actualmente presenciamos no es el fin, pero es la preparación para el fin.